Sí. Hola, buenas tardes. Gracias a Python Canarias por invitarme a participar en las charlas estas, y gracias a Juan Ignacio y a Sergio por tener la confianza de yo venir aquí a dar una charlita. Mi nombre es David Vargas y bueno, yo soy ingeniero, bueno, estudié ingeniería informática y trabajo de profesor de FP de sistemas, ¿no? Esos son mis datos de contacto, no sé si se verá bien o no. Bueno, entonces yo voy a hablar de una charla, claro, Ruby y Python, voy a hacer como una comparativa de Ruby y Python. Claro, eso es un poco arriesgado, todos sabemos las luchas que hay de herramientas, de lenguaje, pero como Python es, gracias a Dios, una comunidad tan amistosa, tan amable y tan agradable, pues ellos no se han opuesto a que hagamos una comparativa. Vale, voy a intentar ser lo más respetuoso posible. Claro, de lo que voy a comentar, claro, tengo no soy una persona que voy a estar limitado por una serie de parámetros, que claro, a mí me gusta mucho el software libre, me gusta Ruby, y bueno, Star Wars y el rock and roll. Bueno, la charla, claro, yo viendo las charlas de los compañeros anteriores, pues claro, digo, ay Dios, estoy un poquito fuera de lugar. Primero porque estoy aquí con el ratón, como si fuera en el colegio. No dediqué tiempo a que fuera bonita, que fuera con una presentación. Claro, a mí me dijeron una presentación, pues yo lo presenté, está en GitHub, es documentos en Markdown con el código fuente que está ahí. Digo, pues me parecía como muy útil que la gente accediera al URL y lo tiene todo. Pero claro, veo todos haciendo como sus presentaciones, todo bonito y tal, y bueno, es otro estilo. Voy a intentar entonces comentar estas 4 cosas: el porqué de la charla, ver temas de similitudes y temas de diferencias entre lenguajes, y bueno, lo de las preguntas pues para el final. Pues bueno, esas 3 cosillas. El tema de la charla es porque, a ver, a mí me gusta Ruby, no lo voy a ocultar. A los de Python pues les gusta Python y me parece genial. Y entonces resulta que yo tengo muchas conversaciones pues, con Juan Ignacio, con Sergio, y de informática, de lenguaje de programación, y nos entendíamos y la cosa iba bien. Y yo digo, ¿cómo me pasa esto? Si luego yo tengo conversaciones con algunos compañeros que son de Java o de programación de C, y al final las conversaciones siempre acaban en conflicto, en luchas, en guerras. Pero con ellos súper bien, nos entendíamos. Digo, hay algo que tenemos en común. Entonces, bueno, pues analizando a ver qué cosas tenemos en común y qué cosas teníamos diferentes. Porque un comentario yo fui una vez a una PyCon, y un comentario que me hizo un compañero de Python, que me dijo, no, es que Ruby tiene mucha magia. Y yo digo, no, es que guay, ¿no? Eso suena bonito. Pero me lo decía con el mal sentido, como diciendo, es que eso no hay Dios que lo entienda. Es como haces una cosa así y no se entiende. Y entonces, claro, yo luego me quedé pensando y digo, no, pero lo de magia suena bonito, pero no me lo decía con ese sentido. Digo, vamos a indagar un poco, a ver, simplemente por entendernos, por buscar el entendimiento. Yo no digo que Ruby sea, o sea, para mí es el mejor lenguaje del mundo, pero para el Python es Python, para PHP, PHP, JavaScript, JavaScript. Todos son maravillosos. Pero yo creo que es una cosa que siempre he hablado con algunos compañeros, que tiene que ver con la forma de pensar. Si tú tienes una forma de pensar PHP, tu lenguaje es PHP. Si tienes una forma de pensar Python, es Python. Entonces, a veces lo difícil es indagar filosóficamente en cuál es nuestra forma de resolver los problemas y encontrar el lenguaje que tiene las características que te hacen engancharte. Si tú estás feliz con un lenguaje, está claro que tu forma de pensar encaja con ese lenguaje. Si tú estás a disgusto, por mucho que sea el lenguaje más popular, que esté en los rankings de lenguajes mejores del mundo, si tú no estás a gusto, o tienes que cambiar la forma de pensar, que eso es más complicado, o tienes que cambiar el lenguaje, que es más fácil. Es lo que yo creo. Bueno, un resumen de similitudes. Y aquí les pido disculpas porque yo no soy experto de Python. Entonces, claro, la información que he podido sacar es a través de charlas que he tenido con compañeros, buscando en Wikipedia, viendo vídeos y lo poco que he practicado. Entonces, similitudes que yo he visto en las conversaciones con los compañeros de Python. Pues bueno, es un lenguaje de programación interpretado, tenemos tipado dinámico, fuerte, no es débil, multiplataforma, licencia libre. Para ampliar cosas, pues lo podemos enganchar con C, con C++, con otros lenguajes también. Y bueno, esto nos sirve pues, para hacer programación web, para hacer scripting de sistemas, eso está mal escrito, para hacer aplicaciones de escritorio, etc., para programación general. Yo personalmente utilizo Ruby para scripting, en administración de sistemas y para todo lo que se me ocurre. No lo utilizo para nada de programación web. Normalmente, esto voy a hacer una pequeña aclaración, claro, Ruby se está asociado a Rails, y como Rails es programación web, parece que Rails lo es todo. La verdad que Rails haya hecho conocido Ruby, pero le he hecho
digamos, un mal gesto, porque ahora Ruby está escondido detrás de Rails, y eso es malo, porque hay más. Pero bueno, eso a Python no le pasa, porque Python tiene Django, pero Django no lo ha eclipsado. Y vamos allá, Python le va muy bien en las estadísticas, en popularidad, y me parece bien. Más cosas que tenemos en común. Cada vez que yo trato de leer la filosofía de Python o indagar, veo que hay una insistencia en primar lo que es el tema de la legibilidad. O sea, que el código sea legible. Eso está en los principios de Python, en el Zen. De hecho, esto ya es una opinión personal. El mismo hecho de utilizar los tabuladores para marcar los bloques, tan característico de Python, es para que no te quede otra, que te quede identificado dónde está el bloque. Y para fomentar aún más la legibilidad de dónde están los bloques. Entonces, hay un interés y una insistencia en primar toda esa parte de la legibilidad. Y me parece bien. En Ruby no es tan prioritario, pero sí es verdad que en Ruby hay un principio, que luego lo intentaré explicar un poco, que se llama el principio de menor sorpresa. Y entonces dentro, o sea, que el lenguaje no te haga llevarte a sorpresas desagradables, sino que tú te encuentres lo que tú esperas encontrar. Entonces, eso de alguna manera está relacionado con la legibilidad. Si el código es legible, es lo que tú esperas. Luego, el tema de la transparencia, que se vea claramente lo que se está haciendo el código, o sea, que no haya como un ocultismo. En Ruby, pues también, principio de menor sorpresa. Luego hay otras cosas que están en Ruby, que es tratar de minimizar la confusión de los usuarios, es decir, tratar de plasmar un entorno de que facilite al usuario encontrar lo que espera encontrar. Entonces, eso también está asociado a la legibilidad. Así son dos principios, los que de Python y los de Ruby, que aunque están nombrados de forma diferente, al final llegan a un objetivo más o menos común. Al final, por conversaciones que yo tengo, Python y Ruby se parecen mucho, se alejan de otros tipos de lenguajes como C o C++, estamos bastante alejados, o como Java, C#, que son muy parecidos, pero estamos un poquito más alejados, porque Python y Ruby lo que intentan es buscar la productividad del usuario. Olvidarnos un poquito de lo que hay debajo de la máquina, que está muy bien saberlo, pero lo que queremos es que el usuario resuelva su algoritmo y resuelva su problema y sea feliz. Ahí coincidimos. En el Zen de Python, que me imagino que, bueno, todos lo conocerán, bueno, son una serie de principios que definen un poquito la filosofía en la que se basa Python, tengo entendido. Bueno, pues yo he extraído algunos en los cuales coincidimos con Ruby. Pues que bello es mejor que lo feo, pues que simple es mejor que complejo es mejor que complicado, disperso es mejor que denso, da cuenta, lo práctico gana lo puro, ahora mejor que nunca, aunque nunca es a menudo mejor que ella mismo, bueno, etc, etc. Es decir, simplicidad, lo bello, lo práctico, lo que funcione sin complicarnos la vida. Vale, ahí estamos completamente de acuerdo. Vamos a ver unos ejemplos. Si algunos de ustedes nunca han visto código de Ruby, bueno, pues yo un poco lo que quería hacer un poco la tabla Rosetta de ver cosas de Python y cosas de Ruby. Más grande, sí, perdón. Vale. Empezamos con el Hola Mundo. El Hola Mundo, incluso si es un fichero de texto, tú escribes, si lo ejecutas con un intérprete de Python, te va a funcionar, y si lo ejecutas con un intérprete de Ruby, te va a funcionar, porque es igual. Vale, es lo mismo, no tiene mayor explicación. Los condicionales. Bueno, aquí empieza a cambiar un poquito la cosa. Esto simplemente es un pequeño código donde cogemos un argumento, el argumento lo convertimos en un entero, lo metemos en edad, y en función de la edad, si la edad es mayor que 18, pues muestra un mensaje que eres mayor de edad, y si no, pues muestra un mensaje que eres menor de edad. Esto es código de Python. En Ruby, yo espero que se entienda. De hecho, un poco la idea de Ruby, entiendo que igual que Python, es que tú lo puedas ver el código y sin saber programación de Python o de Ruby, entiendas lo que se hace, lo que está ocurriendo ahí. Con lo cual, coincide con el tema de legibilidad o el tema del principio de menor sorpresa. Entonces, edad es igual al primer argumento, lo convierte en un entero, y si edad es mayor que 18, pues lo pone que es mayor de edad, y si no, pues pone que es menor de edad. Vale. Funciones. Bueno, vamos a ver una función en Python. Pues hay una función que la he llamado la función mayor de edad, y se le pasa el valor de la edad. Y en función de ese valor, pues se devuelve un texto diciendo si es mayor de edad o no. El mismo código de antes, pero metido dentro de una función. Y al final hago print mayor de edad, el argumento que se le pasa al... creo que aquí tengo un... Ah, no, pensé que tenía un fallo, pero no. Simplemente una observación, que es que, claro, aquí se recibe el argumento en string, es una cadena de texto, y luego dentro de la función, pues lo convertimos entero. Vale.
A ver, no vamos a discutir algoritmos, a lo mejor hay algoritmos mejores, ¿vale? Pero la idea era simplemente comentar cómo se traduce uno a otro. Vale, en Ruby. Bueno, pues en Ruby muy parecido. Hago el método, le paso la variable y dentro del método se resuelve de una manera diferente, ¿vale? Aquí ya a lo mejor, si somos muy pensamiento pitónico, nos podemos trastocar, porque quiero recordar que había un principio de Python que había una única mejor forma de resolver siempre las cosas. Ahí la filosofía de Ruby, ahí sí se diferencia un poco, porque en Ruby tú puedes resolverlo de una manera, de otra, da igual. Mientras sea legible, sencillo y te haga feliz, estupendo. Entonces yo aquí lo resuelto de otra manera, ¿no? Es una condición de if un poquito diferente, porque como es una condición de if de una sola línea, yo puedo poner lo que se ejecuta, la sentencia, antes del if. O sea, devuelvo el texto si edad convertido a entero es mayor que 18, y si no, devuelvo que eres menor. El return en esa función de Ruby está omitido porque como es la última línea de código de la función, yo puedo poner return o no, que automáticamente él va a entender que ese valor es el valor que se devuelve. Lo puedo poner si quiero ser más expresivo o si no, me lo omito porque yo creo que ya se entiende. Eso hay libertad de poder hacerlo. Los bucles o iteraciones. Bueno, pues aquí tengo varias formas de hacer bucles en Python. Bueno, pues uno con una instrucción while, donde yo voy recorriendo con una variable, ¿vale? Y voy imprimiendo los números del 1 al 10, del 0 al 10, perdón, del 0 al 9. Luego utilizando un iterador y un rango. En este caso, pues me hace de 0 a 10. Y luego utilizando también un iterador con un array, con valores 1, 3, 5, 7. Vale, perfecto. ¿Cómo lo haría en Ruby? Bueno, en Ruby lo puedo hacer igual, bueno, prácticamente igual, muy parecido. Con un while, muy parecido, lo único que en este caso pues tengo que cerrar los bloques con un end, ¿vale? No utilizo el tema de tabulador. Se acostumbra a utilizar dos espacios para hacer el sangrado, pero no es obligatorio, pero sí es más bonito. Yo puedo utilizar también el tema de los iteradores, for i in de 0 a 9, que es otra forma de escribir un rango. Y luego hay una forma, la última forma es más Ruby todavía. Yo he puesto las anteriores para ayudarlos a ustedes a introducirse en los parecidos que pueden tener ambos lenguajes, pero no las uso. O sea, yo lo que uso es la última. Claro, que entiendo que a los que vienen de fuera lo ven más raro. Entonces un poquito voy a intentar traducirlo, desglosarlo. O sea, Ruby es un lenguaje orientado 100% a objetos. Todos son objetos, todo. Entonces aquí lo que tengo es un array, 1, 3, 5, 7. Es igual que como en Python con los corchetes. Ese array tiene muchos métodos, porque el array es un objeto en sí. Y tiene un método que se llama el método each. Y el método each lo que hace es iterar sobre lo que yo le pase. Y yo le estoy pasando una cosa que está entre un do y un end. ¿Ven? Do, no sé qué, y, put, no sé qué. Pues todo eso es una cosa un poquito más rara, lo veremos un poquito más. Es un bloque de código. Los bloques de código son datos, son objetos también. O sea, nosotros tenemos los integers, que son objetos, los strings, que son objetos, los classes son objetos, los métodos son objetos, los bloques de código son objetos. Eso es un poquito más diferente de cómo lo se hace en Python. No quiero con esto tratar de decir que Ruby es mejor para mí, pero no quiero decir que sea mejor para todo el mundo, pero sí un poco para que se entienda, si alguna vez hablan con alguien de Ruby o ven código de Ruby, para que lo entiendan un poquito más. Vale, estas son la parte más parecida. Vamos a la parte de las diferencias. Y ahí espero que no nos peleemos mucho. Bueno, las diferencias. Está claro que en Python se utilizan los tabuladores para marcar los bloques, en Ruby se utilizan o bien las llaves o se utilizan los bloques que se cierran con el end. En Ruby hay una filosofía de buscar, su principio no es tanto la legibilidad, que si el código es legible, muy bien. Si el código es simple, muy bien, pero no es el objetivo. El objetivo principal, cuando el creador de Ruby lo hizo, dice, yo lo que quiero es buscar la felicidad del programador. Claro, eso es un poquito subjetivo. Entonces él buscaba la felicidad incorporando una serie de principios que a él le hacían feliz a la hora de programar y él entendía que el que usa Ruby era feliz. Entonces eso es lo que se busca. Y luego hay una cosa que son los pattern design, los patrones de diseño, que yo estaba viendo antes en Python, como estaban programando aquí, vi el tema de los decoradores y algunas cosas que estaban, y bueno, vi que había una cierta búsqueda de integrar los patrones de diseño dentro del lenguaje. En Ruby también hay muchos patrones de diseño que yo a veces los uso sin darme cuenta porque los tiene como muy integrados, el tema de los decoradores, los singleton, etc. Vale. Otra cosa que tiene Ruby un poquito diferente, es verdad que Python es multiparadigma,
Ruby también se entiende que es multiparadigma, se puede utilizar Python para todo, Ruby se puede utilizar para todo, PHP también, el BASIC, la verdad que podríais utilizarlos todos para todo. Pero hay unas diferencias, hay unos lenguajes que priman unas cosas frente a otras. ¿Vale? Yo podría ir con una moto y hacer transporte, o podría hacerlo con un camión o con un coche. Pero está claro que si yo voy a transportar muchas cosas, es mejor un camión, porque con la moto haría muchos viajes. Si yo no voy a transportar sino una pizza, pues a lo mejor la moto me viene mejor. Entonces, cada lenguaje prima unas cosas frente a otras. Entonces, es verdad que en Ruby se fomenta el tema de objetos. Y de hecho, haga lo que se haga, todos son programación orientada a objetos. Todo, porque todos son objetos. Y eso facilita también mucho el tema de crear DSL. Pero bueno, eso es motivo de otra charla. Y luego otra cosa que yo no he visto tanto en Python, que no digo que no lo tenga, es el tema de los closures o los bloques de código, o los bloques anónimos, ¿no? Que creo que lo tiene, pero no he visto como muchos ejemplos o mucho tratamiento, como que se le dé mucho uso. En Ruby se utiliza constantemente el tema de los bloques de código. De hecho, yo empecé a programar Ruby, lo hacía, y luego, años después, me di cuenta que utilizaba los bloques de código, porque está tan metido dentro de la forma de trabajar que lo usas sin darte cuenta. Luego, otra característica de Ruby, bueno, el tema de metaprogramación, pero yo estaba leyendo esta mañana que también había temas de metaprogramación en Python, pero no he visto ejemplos, no me he querido meter mucho con eso. Y bueno, y un par de temas extraídas del principio del Zen de Python, que yo las interpreto de una manera, que a lo mejor luego con las charlas con los expertos de Python me lo podrán aclarar mejor, pero que a mí me chocan con la perspectiva de Ruby. Entiendan a los rubistas, los pobrecitos que están por la calle, por favor, pásate a Python, bueno, por lo menos vamos a entenderlo. Planos mejor que anidado. Yo entiendo ahí se refiere al tema de la recursividad, pienso, no lo sé. Bueno, yo me imagino, yo pongo ahí depende. Explícito es mejor que implícito. Bueno, en Ruby se utiliza mucho también el tema de la convención frente a configuración. Es decir, muchas aplicaciones que en vez de estar explícitamente configuradas, se sobreentienden unos comportamientos por defecto y se utilizan los comportamientos por defecto. Eso se utiliza mucho en Rails. Entonces tú no tienes que configurar nada. Si tú te sales de la línea de por defecto, entonces sí tienes que configurarlo. Entonces yo no sé si ahí es un choque de una línea con respecto al otro. No sé, no quiero... La tercera línea, ahí sí está como más claro, ¿no? Dice, debería de haber una, y preferiblemente solo una, manera obvia de hacer algo, ¿no? Aunque esa manera puede no ser obvia al principio, a menos que usted sea holandés, ¿no? Eso pone en el Zen. En Ruby no existe ese principio, más aún se busca que tú tengas varios caminos para llegar al mismo sitio. Es verdad que hay una serie de herramientas para analizarte el código y decirte, oye, pues mira, esto tienes que hacerlo una línea, esto no sé cuánto, hay una serie de recomendaciones, pero hay varios caminos para llegar al mismo sitio. Tan es así, en las librerías de Ruby hay muchos métodos que hacen lo mismo, pero con distintos nombres, por si a lo mejor a ti, por ejemplo, para calcular o para averiguar el tamaño de un array. Array es un objeto y tiene el método size para calcular el tamaño, pero si no te gusta tienes el count, que te lo cuenta, y si no tienes el método length, que te da el tamaño. Sí, tiene distintas formas de llegar a lo mismo si te puede ayudar. Vamos a ver unos ejemplos. Vale, otros ejemplos en clases y objetos, que claro, yo lo puse aquí como diferente. A ver, yo sé que tenemos todos programación orientada a objetos, pero esto no se me escala. ¿Eh? Si vas a hacer un control de la rueda. Vale, esto es una forma de hacer una clase persona en Python con el inicializador. Pasas el nombre, lo guardas en una... No, ¿qué pasó? Reaccionó lento. Bueno, no importa, se ve mejor. Y luego un método, que ese método es para que cuando tú hagas un print de un objeto de esa clase, pues automáticamente como que lo convierta en string y lo visualice, ¿no? Entonces si yo hago, por ejemplo, p igual persona Sergio y luego print p, pues me mostrará pues, el nombre de ese objeto, ¿no? En pantalla. Bueno, algo parecido pero en Ruby. Bueno, yo espero que se entienda. Define la clase persona, la inicializa, se la pasa. Aquí hay una cosita un poquito más diferente. No hay tanto self, 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 self. La arroba es para determinar los atributos de la clase. Entonces como si fuera un self.nombre. ¿Vale? Arroba algo es atributos de la clase. Y nada, y de resto, pues más o menos bastante parecido.
Bueno, en Ruby todos son objetos. Por lo que yo sé, tengo entendido que en Python no es así, pero en Ruby los números son objetos. Es decir, también es verdad que tenemos una especie de un sugar syntax, creo que se llama, que tú puedes hacer 3 más 4 y te sale 7, pero en el fondo lo que se está haciendo es que 3 tiene un método, que es el método más, que si le pasas el objeto 4, pues te devuelve el objeto 7. De hecho, si a 3 le digo que de clase eres, pues me lo dice, que es de clase integer. Tiene un montón de métodos que lo puedo convertir a, bueno, convertir a string, convertir a float, etc. Esto es lo que les estaba comentando, que en Ruby hay varias formas tenemos varios métodos que hacen lo mismo, es decir, hay varios caminos para llegar al mismo sitio. Son varios métodos del objeto array. Vale. Y bloques de código. Ya digo, yo sé que en Python se pueden hacer, yo los he visto, pero no he visto como muchos ejemplos, entonces solamente puedo poner como ejemplos en Ruby porque se utilizan mucho. Estos son varias formas de hacer bloques de código. Los bloques de código se pueden crear con el objeto proc, con el proc new, con el lambda, se ponen entre llaves y se usa mucho. Sobre todo, por ejemplo, aquí en el tema de los iteradores. ¿Vale? Porque yo tengo, por ejemplo, el ejemplo que ponía antes, tenía el array que tiene un método each, que se le plaza un bloque de código, que es el do, no sé qué, no sé cuánto, en. Y eso se utiliza mucho también para facilitar la creación de los DSL. ¿Vale? Que en DSL son lenguajes específicos del dominio, que en Ruby son muy fáciles de crear. En Python me consta que también se pueden hacer, pero no sé, bueno, no voy a entrar. Es que iba a decir un comentario, digo, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Bueno. Bueno, entonces simplemente quería acabar con unas ideas así que yo me hago, que en Python, pues si tuviera que resumirlo así como una filosofía, es que es un lenguaje de programación interpretado cuyo objetivo principal es intentar que al ser el código sea legible, es decir, que cualquiera lo pueda leer, lo pueda entender y que sea fácil. Y que en Ruby, pues también tiene esa filosofía, pero con otras palabras. Un poco lo que busca es que el programador se divierte y que el programador sea productivo. Es decir, que tú en poco tiempo hagas código que sea muy efectivo. Y claro, eso pasa también porque el código sea legible. De alguna manera también se llega a una legibilidad, pero no es tan importante como facilitar al programador que haga código de forma fácil. Pero es verdad que si desde el punto de vista de Python pensamos hacer código legible, está facilitando a otros programadores que ese código también sea fácil de entender. Entonces, ahí entiendo que estamos como bastante relacionados. Bueno, y nada, estos son mis datos de contacto y nada, las preguntas para el final. Pues muchas gracias.